cómo se expresa en la salud, cómo se expresa en el miasma, cómo se expresa en la recuperación y cómo se expresa en el ámbito universal. Ahora, vamos a presentar los 3 radicales del conocimiento universal en homeopatía. ¿Se ve la imagen, doctor? Sí, sí se ve, Antonio. doctor. Sí se ve. Muchas gracias. Nosotros los seres humanos... Nada más le pido si puede ponerle en F5 para que se pueda ver más grande, porque sí le estamos batallando para ver un poquito. ¿Qué me pueden decir los otros? ¿Está bien la imagen o la aumentamos otro poquito? Yo quiero uno. Espera, a ver, yo ya la amplío un poquito. Ahí está bien. Ahí está bien. Así se ve nada más cierta parte, pero si no la quiere compartir en F5, déjelo como estaba. No hay problema. Ahí. Es lo más que puedo más o menos compartirla. Muy bien. Bueno, nosotros los seres humanos tenemos 3 formas de adquirir conocimiento, de 3 ojos, por decirlo así, para llegar a la verdad. El ojo de la carne, o el ojo físico, el ojo científico, el ojo de la materialidad o el de la objetividad. El ojo de la razón o el de la mente o el filosófico, el de la subjetividad y el de la abstracción. Y el ojo contemplativo o el de la iluminación o el discernimiento. El radical científico o el ojo científico nos muestra la realidad de la materia y de la energía, pero este apenas es un vestigio lo que nos muestra este ojo. Les comentaba, podemos conocer la estructura de la materia que ya la ciencia nos la ha mostrado. Podemos descubrir muchos fenómenos de la naturaleza como la ciencia nos lo ha hecho ver. También la ciencia nos ha mostrado en parte la estructura del universo, cómo está constituido, organizado y administrado el universo. Y más recientemente nos han mostrado las energías de diferentes dinamizaciones de ciertos medicamentos homeosmoides homeodinámicos. Voy a tratar de ampliar esta imagen. ¿Se alcanzan a verla? Sí. ¿Ya está bien? Sí. Gracias. Miremos las diferentes iridaciones o resplandecencias de ciertas dinamizaciones. Esto es con gota al vacío. Una gota al vacío, tomaron la foto Kirlian y aparecieron estas imágenes. Entonces, esta ciencia de la homeopatía hace ver estas grandes cosas de la energía en la materia, porque no es otra cosa que energía, ya como concluye. Este radical científico, pues obviamente es muy importante tenerlo en cuenta, y este vestigio lo vamos a ver más adelantico, cuál es el comportamiento de este vestigio en las sustancias naturales o en los miasmoides homeodinámicos. El ojo mental o filosófico, ya pues obviamente es mucho más amplio, nos muestra una imagen de la realidad. Este ojo mental, filosófico o lógico, podemos interpretar muy bien al ojo científico. Y además de ello, podemos
contemplar los sentimientos, las emociones y las pasiones humanas. Es un estudio interesantísimo para poder comprender realmente los miasmoides homeodinámicos en su parte de voluntad, entendimiento y afectividad. Y tenemos el tercer ojo, el contemplativo, el de la iluminación, la realidad misma, la verdad misma de las cosas. Entonces fíjense que nosotros los seres humanos tenemos, solamente estamos viendo con un radical, el radical científico, y estamos descuidando prácticamente el ojo filosófico y el ojo de la contemplación. Entonces vamos a tratar de interactuar con estos tres radicales del conocimiento universal y vamos a englobar de forma tal a la persona cuando tengamos al frente para hacer una buena biopatografía, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, los tres radicales del conocimiento universal en homeopatía. La filosofía estudia los tres atributos más altos de la humanidad, como lo vimos anteriormente: voluntad, sabiduría y amor. O sea, el principio filosófico universal de la energía vital y ley cósmica natural del semejante. Ese es el estudio de la filosofía homeopática. La doctrina de los miasmas crónicos, los conceptos filosóficos de salud, afección, persona afectada, miasma, totalidad miasmática. Aquí no podemos hablar ni referirnos de enfermedades ni enfermos. En homeopatía no existen enfermedades ni enfermos. Existen personas afectadas, personas desequilibradas en su energía vital, que es lo que tenemos que equilibrar. Estos conceptos de doctrinas de la prescripción, como la miasmología, la retórica homeológica, hay que hacer retórica homeológica, la miasmonomía, la inamolesia, o sea, la elección de la potencia o dinamización, la miasmocronia o duración de acción del miasmoide, la miasmopausia, cuándo suspender, cuándo repetir un miasmoide homeodinámico, o la toma del miasmoide, la miasmoneosia, cuándo cambiar el miasmoide, y una miasmoserie. Entonces, ese es el estudio específico de la filosofía. La ciencia es el análisis y la comprensión de la patogenia homeodinámica pura. Ciencia, es decir, el estudio de la ciencia desde las patogenias, o el estudio de la fisiología homeopática, o arte de las emociones y sensaciones. Y ya la espiritualidad, el equilibrio de los atributos más altos del hombre, que podríamos constituirlo como el restablecimiento íntegro de la salud. Cuando ponemos en perfecto equilibrio a una persona, esa acción o esa voluntad, ese entendimiento y esa sabiduría y esa afectividad o ese amor están al unísono, y es una persona dativa y da cuenta de muchas cosas. Vamos a referirnos ahora a la ciencia, el método inductivo de razonamiento puro, la experimentación pura. Todavía no se ha establecido claramente si Hahnemann se basó en el método inductivo de razonamiento puro creado por Francis Bacon, o si fue por intuición que el doctor Hahnemann utilizó el método inductivo de razonamiento puro para realizar la experimentación pura. Pero de una cosa estamos completamente seguros, y es que el doctor Hahnemann entre 1790 y 1805, inclusive más años más, hizo una observación exacta de la naturaleza. Hizo una interpretación correcta de los hechos observados con miras a comprenderlos en relación los unos con los otros y con sus causas. Hizo una explicación racional de los hechos, refiriéndolos a su causa real o ley. E hizo una elaboración, finalmente hizo una elaboración científica, coordinando y registrando los hechos de tal modo que el sistema logrado concordara pues con la realidad. En cuanto a la observación exacta, recordemos muy bien que el doctor Hahnemann experimentó la quina pura,
Él, como buen químico, preparó, dice la historia, que preparó 12 gramos de quina pura, 12 dracmas de quina pura. Las ingirió y le dio una imagen medicamentosa. Le dio una sintomatología específica de aversión al trabajo mental con flujo lento de las ideas. Esta sintomatología la comparó con unas personas que venían con paludismo, y así fue como resultó que quina o la chinchona o china officinalis es el miasmoide específico para el paludismo. Registró detenidamente 1143 síntomas dinámicos que arrojó esta experimentación pura. Entonces, fijémonos el contraste, la ley de los semejantes, se ve aquí, es donde prácticamente la ley de los semejantes se pone en función. Él en el aforismo 26 explica, perdón, en los aforismos 26 hasta casi el 51 habla de la ley de los semejantes, y hay una ley de protección en el organismo. Esta ley de protección de afecciones semejantes dice así: en el organismo vivo, una afección dinámica débil es extinguida permanentemente por una fuerte si esta última, aunque diferente en especie, es muy semejante a la primera en sus manifestaciones. Esta ley de los semejantes la vi cumplirse en mi persona. Yo soy un testimonio fiel de esta ley de los semejantes y de la natura morborum medicatrix, o energía vital, como la denomina Hahnemann en los aforismos 9 al 16. Yo sufría episodios de amigdalitis con fiebres casi reumáticas durante mucho tiempo, y a mí me la suprimían con benzetacil 1.500.000 unidades. Cuando yo estaba traduciendo las obras del doctor Hahnemann del alemán directo al español, me acordé de esta ley de los semejantes, la dejé actuar, y es el día de hoy que no sé qué es una pastilla, qué es una inyección, qué es nada, absolutamente, ni siquiera homopatía, simplemente dejé actuar esta ley de los semejantes. Es infalible, porque es una ley cósmica natural. La homeopatía se basa obviamente en un principio filosófico universal, que es la energía vital, que ya le explicamos más o menos, y en la ley de los semejantes, que es una ley cósmica natural, es universal. Este principio y esta ley nacieron mucho antes que las montañas, es decir, nacieron con el universo. Entonces, el doctor Hahnemann no se detuvo en su observación exacta. Él hizo otras investigaciones, otras experimentaciones, y recogía imágenes de miasmoides, imágenes de estas sustancias, y las imágenes que las personas le comunicaban a él en sus interrogatorios, le daban la ley de los semejantes, y por eso es que neutralizaba cualquier afección. En la interpretación correcta de los hechos, el doctor Hahnemann experimentó pulsatila, que le arrojó el cuadro sintomático del sarampión, la de belladona para la escarlatina, el cuprum metallicum para el cólera morbum, y la tosferina, la drosera. La drosera le dio el cuadro sintomático de la tosferina, entre otras sustancias que él experimentó, y pues obviamente llegó a una conclusión de un nuevo principio para descubrir el poder medicinal en el cuerpo del hombre sano. El semejante debe ser curado con el semejante. Esta ley de los semejantes, como les mencioné anteriormente, es muy antigua. Recordemos, al principio de la presentación,
En la Biblia aparece un verso que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. ¿Cuál es esa semejanza de Dios con el hombre? Voluntad, sabiduría y amor en Dios. Y en el hombre, voluntad, acción, entendimiento y afectividad. Los hindúes hace 7000 años antes de Cristo, en el libro de la Ayurveda, es un libro clásico de la medicina natural, habla de la ley de los semejantes. Los chinos, hace 800 años antes de Cristo, la emplearon haciendo como una especie de vacunación preventiva, inhalando secreciones de viruela. Hipócrates fue el que primero, según pues la historia, Hipócrates fue el que primero la enunció y dice que lo que produce el vómito también lo cura. Pitágoras, en el siglo V antes de Cristo, la naturaleza es una y semejante en todo. Aristóteles, el similar actúa sobre el similar. Paracelso, lo que produce, bueno, en fin, entre muchos otros autores, el doctor hizo una interpretación correcta de los hechos. Además, encontró otras similitudes con la veladona y la angustia, la chesis con la ansiedad, arsénico un álbum con la avaricia, el verato un álbum con la calumnia, y osiamus con los celos, licopoion para la cobardía, chamomila o camomila o chamomilla para el cólera. Es interesante notar que hay personas sumamente apáticas, como chamomila, platina, entre otras, que son bastante complicadas estas personas, pero hay otras personajes o personas que son muy dulces, como por ejemplo Pósporus y Pulsatila, ¿sí? Son suaves, es agradable atender a estas personas porque son casi que sumisas, pero bueno, esta experimentación pura le arrojó a Hahnemann muchos síntomas de la afectividad, de la voluntad y del amor. Hay una monografía interesante sobre la patogenia homeodinámica de la chinchona officinalis, que es histórica, es una monografía completa extraída de la materia médica pura del doctor Hahnemann. En esta patogenia homeodinámica está la historia del organón de la medicina y están registrados los 1143 síntomas que Hahnemann experimentó en su cuerpo. Viene ahora la explicación racional de los hechos refiriéndolos a su causa real o ley. Doctor Hahnemann hizo pues obviamente esta explicación racional basándose en el enunciado hipocrático y en el enunciado de Paracelso. Las afecciones son curadas por medicamentos que tienen la facultad de provocar una afección dinámica similar. En esta explicación racional, después de haber hecho esta explicación racional, hizo la elaboración científica que está expuesta en el organón de la medicina, la materia médica pura y la doctrina y tratamiento de los miasmas crónicos. Estas obras son 12. Me tomé el trabajo, 33 años de trabajo, y las compilé en 2 tomos. En obras completas del doctor Hahnemann está expuesta la filosofía homeopática y la ciencia de la homeopatía. Allí podemos apreciar el concepto nuevo de que no hay enfermedades. Ya no podemos decir con Hipócrates ni con Hahnemann inclusive de que hay enfermedades sin enfermos. No existen enfermedades ni enfermos, sino personas sufrientes. La afección o el miasma tiene una connotación interesante. Viene del latín affectio, impresión que hace una cosa en otra, causando en ella alteración o mudanza. Se dice en general de todas las impresiones que experimenta el alma, así como de las pasiones y sentimientos del corazón.
Por eso es que a las enfermedades, entre comillas, no hay que denominarlas enfermedades, es afecciones. Son afecciones porque lindan prácticamente con el alma. Con respecto al miasma, el doctor Hahnemann dejó una denominación, una significación muy interesante. Él dice que es una alteración o modificación dinámica que el hombre experimenta tanto en su vida espiritual o mental como en su modo de sentir y de obrar. Es decir, cambios inmateriales dinámicos en su manera de ser. Al organón de la medicina podemos apreciar los tres radicales del conocimiento universal. En el aforismo 3 prácticamente está la síntesis de toda la doctrina del doctor Hahnemann. Si lo leemos con detenimiento, vamos a observar que contiene filosofía, ciencia y espiritualidad. No solamente el aforismo 3, entre los aforismos 75 hasta el 291 tenemos filosofía, ciencia y espiritualidad. Vamos a textualizar el aforismo 3 y lo vamos a textualizar con calma para mirar que tiene los tres radicales del conocimiento universal. Si el médico percibe con claridad lo que hay de curar en las afecciones, filosofía, es decir, en cada caso mórbido individual, si percibe claramente lo que hay de curativo en los medicamentos, ciencia, es decir, en cada medicamento en particular, y si sabe cómo adaptar conforme a principios perfectamente definidos lo que hay de curativo en los medicamentos, a lo que ha descubierto que hay indudablemente de mórbido en el paciente, de modo que venga el restablecimiento. Si sabe también adaptar de manera conveniente el medicamento más apropiado según su modo de obrar al caso que se le presenta, así como también el modo exacto de preparación y cantidad requerida y el periodo conveniente para repetir la toma o micropotencia. Si finalmente conoce los obstáculos para el restablecimiento del caso y es hábil para removerlos, de modo que dicho restablecimiento, voluntad, entendimiento, afectividad, espiritualidad, sea permanente, entonces habrá comprendido la manera de curar juiciosa y racionalmente y será un verdadero médico, homeópata, homeólogo. Con respecto al término homeópata, con delicado y profundo respeto, mis queridos amigos que me están escuchando, homeópatas ya no existen. No hay. Porque los homeópatas fueron los que hicieron la ciencia de la homeopatía. Es decir, fueron los que experimentaron las sustancias convirtiéndolas en medicamentos o miasmoides. Ellos fueron los homeópatas, porque el radical homeo quiere decir semejante y fato sufrimiento, no enfermedad, como muchos pretenden hacernos creer. Por lo tanto, ese término hay que corregirlo. Con respecto a la miasmología, la ansiedad o la sorad, que es una transgresión del pensamiento o temor, es una especie de disfunción o deficiencia en el desarrollo de las funciones. Aquí la sorad o la ansiedad, que todos, según el doctor Hahnemann, Kenny, entre otros discípulos y continuadores de la obra del doctor Hahnemann, todos somos soráticos, ansiosos, por alguna u otra razón.
La angustia o la psicosis es la alteración del sentimiento. Mire, fijémonos que la ansiedad es una transgresión del pensamiento. La psicosis ya es una alteración del sentimiento, la angustia. Y esta produce una hiperfunción. Cuando hay angustia, la química del organismo inmediatamente se dispara y produce una hiperfunción, o sea, la inflamación, la proliferación y la secreción. Y para eso hay miasmoides precisos para ese miasma. Y está la desesperación, que es la sífilis o la acción maligna. Miren, ansiedad, transgresión del pensamiento, angustia, alteración del sentimiento y desesperación, acción maligna. O sea, ya la degeneración de tejidos, de los órganos y la ulceración, es decir, la destrucción. En otros términos más coloquiales, voy a ponerles un ejemplo. Habemos o hay muchas personas que piensan en el suicidio, pero no pasan de ahí, de ese pensamiento. Es ansioso, es orático. Pero el que sufre de angustia, ese personaje lo rumia, piensa cómo hacerlo, de todas las formas posibles, porque la angustia le produce una hiperfunción en todas sus funciones. Pero el desesperado, el sifilítico, el destructivo, ¿sí? Ese no lo piensa, no lo siente ni lo piensa, ese lo hace. Él se sube al edificio y de una, allá, suicidio, y por eso tenemos tantos problemas actualmente de esto. Ahora, el estudio de la miasmología comprende el miasmoide único, las tomas o micropotencias. Hay que hacer retórica homeológica. Hay un texto muy específico para hacer retórica homeológica, para ahorrarnos mucho trabajo en lo que respecta a la elección del miasmoide homeodinámico y las doctrinas de la prescripción, que son la elección del miasmoide o elección del medicamento, si queremos seguir con los términos tradicionales. La miasmolesia es la elección del medicamento o del miasmoide, la dinamolesia la elección de la potencia o de la dinamización, la miasmonomía es la administración del medicamento o del miasmoide, la miasmocronia, o sea, la duración de acción del medicamento, la miasmopausia, cuándo suspender y cuándo seguir el medicamento, la miasmopolasia, o sea, la repetición de la toma, la miasmoneosia, o sea, el cambio de un medicamento cuando la acción del primero que se administró agotó toda su terapéutica, y la miasmoserie. Hay miasmoseries interesantísimas en la prescripción del medicamento. Doctor, 10 minutos para iniciar con el espacio de preguntas y respuestas. Gracias. Ya voy a terminar. Entonces, la espiritualidad de la homeopatía tiene que ver con el equilibrio de la acción, el entendimiento y la afectividad. En diagnosia homeológica o la diagnosia del miasmoide homeovital, que determinará la primera prescripción, debe ser el resultado de un minucioso e inteligente examen de la biopatografía total de la persona afectada, que permita discernir claramente el síndrome característico que lo individualiza como persona, integrado con los síntomas mentales que se derivan de una perturbación de la voluntad, el entendimiento y la afectividad. Los tres atributos que constituyen toda la filosofía y ciencia de la vida de la especie humana y las tres formas esenciales de expresión de la energía vital. La afectividad depende la mayor o menor disposición de amor, cordialidad, optimismo, confianza, bienestar, alegría, buen humor, afabilidad,
generosidad, paz interior y un cierto grado de asunción de su auténtica y genuina libertad interior que palpita latente en la intimidad de todo ser humano como reclamo insistente y perentorio por integrarse a la unidad de la vida en plenitud, a la vida absoluta, reclamo que subyace a los síntomas y actitudes afectivas que revelan precisamente carencia de amor y por lo tanto asumen un valor negativo esencial en la realización y madurez del ser humano. Esta afectividad hay que tenerla muy en cuenta también. Y lo mismo en el entendimiento. Entonces, voluntad, entendimiento, sabiduría, amor. El síntoma, dice el doctor Hahnemann, que el síntoma mental por sí solo no debe decidir la diagnóstica, sino regir el cuadro total, de la misma manera como el keynote mental o físico que aparezca en forma descollante puede servir de guía como síntoma llave para abrir la comprensión del caso, siempre que los síntomas generales concuerden, lo que es esencial en afirmar la diagnosia del miasmoide a través de la comprensión profunda de la biopatografía emocional y física de la persona como la forma particular de responder a su personal idiosincrasia sorática, vale decir, a su inherente angustia de soledad. Para terminar, el restablecimiento de la salud está expuesto en los aforismos 1 y 2. Tiene que ser suave, rápida, permanente y radical. Es destruir la totalidad sintomática. Y vamos a ver el perfecto equilibrio tanto en cuerpo, emociones y mente. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Elmer, por su gran ponencia, por su participación. Abro y doy pie a lo que sería el momento de preguntas y respuestas de todos los participantes, los que quieran en este momento mandar sus preguntas vía chat para ayudarles lectura y que el doctor Elmer nos pueda aclarar dudas que tengamos, por favor. Luis Fernando nos dice, gracias, doctor Elmer. Ahorita vamos a checar si alguien más quiere mandar alguna pregunta. Siento y considero que este tema es un preámbulo o sería darnos un poquito un giro a lo que sería la doctrina homeopática a sus 33 años de estudio, de trabajo que ha llevado en ella. Entonces, considero que para muchos los términos que de cierta manera usted maneja pudiesen ser completamente diferentes a los que nosotros manejamos de manera contemporánea. Pero sí, vamos a darnos cuenta si existe alguna pregunta por parte de los participantes. Nos dicen, muchas gracias por toda la información. Aquí hay una pregunta de Roberta Hernández. Dice, me gustaría saber la diferencia entre miasma y miasmoide. El miasmoide está ligado al miasma, porque el miasmoide es una imagen de un miasma. Cuando nosotros hacemos una biopatografía, debemos obviamente repertorizar lo más inaudito, lo más particular, lo más peculiar de esa persona. Y esa persona nos va a dar la clave para encontrar el miasmoide, que en términos pues más coloquiales siempre se ha dicho de medicamento homeopático, remedio homeopático, pero en lo que he investigado realmente es un idioma más eufónico y más acorde a las doctrinas de la homeopatía. Este lenguaje se usaba en los tiempos de Hahnemann hasta los años 1921, cuando vino el descubrimiento de la penicilina, pues todo se vino abajo y se dejaron de emplear estos términos que he mencionado. Hay un diccionario terminológico de la homeopatía que elaboré y están todos los términos a usarse
en homeopatía y las doctrinas, obviamente, de la homeopatía. Muy bien. Nos dice Eduardo de la Croix, dice, ¿la fuerza vital es igual o la misma en todos los seres humanos? ¿Cómo, perdón? ¿La fuerza vital es igual o la misma en todos los seres humanos? Por supuesto, es la misma energía, es universal. En todas es la misma, pero difiere en grado y en potencia, de acuerdo a su voluntad, entendimiento y afectividad. No hay dos personas que la tengan equilibrada de la misma forma que otra persona. Siempre va a haber un desequilibrio y siempre va a haber un grado más alto o un grado inferior de calidad en cuanto a la energía, pero la energía es una sola en el universo. Muy bien. Nos dice Margarita Chávez, es un gran aporte, me encanta el oír hablar del ser humano en toda extensión de la palabra y tomando en cuenta el espíritu y la afectividad. Nos dice HP, gracias mil, doctor, es una buena ponencia. Doctor Elmer, gracias, doctor Antonio, gracias a ustedes por estar aquí. Roberta nos dice, ¿en dónde podemos conseguir el diccionario? Por favor, envíenme aquí está, aquí les compartí esta, ¿sí la ve, doctor? La primera, ahí está mi correo, escríbanle a mi correo. Puedo compartirles un portafolio alusivo a los textos que escribí y con mucho gusto, por supuesto. ¿Me pudiera pasar el correo, decirlo para yo apuntarlo aquí y dejárselos en el chat a las personas interesadas, por favor? Homeología Sí. @yahoo.es. Me escriben solicitando el portafolio y les envío ese portafolio pues para que si quieren adquirir el trabajo de investigación con mucho gusto. Muy bien. Nos dice Selene, doctor, gracias, me agradó, somos creados, somos energía y luz. Carlos Castillo nos dice, doctor, ¿en dónde podemos adquirir sus libros? Pues ya lo comentó, manden un correo a homeología@yahoo.es y ya el doctor se pondrá en contacto directamente con ustedes. Esmeralda Gordillo, toda energía se transforma en química para posteriormente materializarse, afectando el equilibrio del cuerpo, ocupando un espacio. Esmeralda igual, toda energía que se genera a través de la percepción única de cada individuo. Lulú, muchas gracias, doctor Elmer, excelente y enriquecedora su exposición. Y Berenice, muchas gracias. Siento y considero que hay pocas preguntas, ya que de cierta manera la terminología que usted maneja, pudiésemos posteriormente en el portafolio darnos cuenta cómo es que la podemos ir tomando en nuestra práctica diaria. Pero sí, son muchas situaciones que sí hay discrepancias como miasma. Nosotros aquí en México miasma lo conocemos como lo que es SORA, sífilis y psicosis. Usted los medicamentos homeopáticos los llaman miasmoides, nosotros los llamamos medicamentos o remedios. Entonces sí hay como que ciertas cosas muy diferentes a su trabajo que lo que nosotros manejamos. Es que precisamente no nos alcanzó el tiempo para hacer las dos aclaraciones o las dos reflexiones. Permíteme, denme un minuto más para hacerla así rápidamente. El doctor Hahnemann dice que hay que hacer una especie de reforma en la medicina, de la cabeza hasta los pies, y hay que acuñarse términos eufónicos más claros, porque es que los términos alopáticos chocan con la doctrina homopática, porque es que son sumamente agresivos los términos alopáticos. Y nosotros estamos tratando con personas, con seres humanos, con sentimiento, con afectividad, con amor. Pero entonces hay que cambiar esa terminología de ciertas materias médicas que inclusive el doctor Hahnemann pues no le alcanzó el tiempo para hacer sus correcciones debidas y nos tocó a nosotros los investigadores hacerle poco a poco hasta llegar a purificar y a perfeccionar el lenguaje de la homeopatía, que eso viene dándose desde los principios
desde que dejó Hahnemann toda su elaboración filosófica y científica de la homeopatía. Entonces, esa es otra reflexión que debiéramos de considerar. Y la otra, pues los términos, ¿no? Que están en el diccionario terminológico. Muy bien. Nos dice aquí Luis Alberto Ramos, en el ser humano, ¿dónde se encuentra radicada la energía de vida? Excelente conferencia. Muchas gracias, Luis Alberto. ¿En dónde pudiera estar radicada la energía de vida, doctor Elmer? La energía de vida. Si conoce la estructura del átomo, fácilmente va a comprender lo que le voy a mencionar. La suma total de los átomos de nuestro organismo, lo que constituye el núcleo de los átomos de un átomo, ahí está la energía de vida. Esa es la energía de vida. Y a esa energía la llamó Hahnemann, o la llamaron muchos grandes maestros antes de Hahnemann, energía vital. Y seguirá siendo energía vital. Esa es la energía de vida. Muy Y bien. obviamente pues, está constituida por esas representaciones, por no representaciones, sino manifestaciones, afectividad, amor y voluntad. Muy bien, doctor. Pues los compañeros que estuvieron hoy presentes, que fuimos casi 50 personas, hoy no se pudo realizar la conexión en transmisión en vivo en Facebook, no sé, yo pienso que el internet aquí me estuvo fallando, pero agradecerles a las 50 personas que estuvieron presentes durante esta ponencia. Solamente recordarles el correo del doctor Elmer, que es homeología@yahoo.es. Ahí ustedes pueden pedir informes, darse cuenta de sus obras. Creo que son 11 libros, ¿me comentó, doctor? Sí, cómo no. Por favor, soliciten el portafolio, que ahí ilustro claramente el trabajo de investigación, y los que quieran, los que estén interesados, con mucho gusto podemos hacerlo. Muy bien. Si quieren hablar conmigo por Skype, con mucho gusto, me pueden encontrar como Alter Filanfrater por Skype, o por Yahoo, o por Facebook, por Messenger. Hay tanta aplicación ahorita que podemos conversar con mucho gusto al respecto. De todas maneras, les agradezco muchísimo haber estado en esta ponencia, y para la próxima van a ver otras cosas interesantísimas. No, pues nosotros agradecerle su disposición y la iniciativa de poder participar el día de hoy en nuestro espacio de Hablemos de Homeopatía. Ya sabe, la invitación sigue abierta para el próximo año, si usted considera pertinente volver a interactuar por estos medios. Recordarles que para el siguiente domingo, 29 de noviembre, en punto de las 8 de la noche, tendremos al doctor Belisario Domínguez con el tema de jerarquización de los síntomas antes de lo que sería la prescripción del medicamento, en el momento del análisis del caso. Entonces, va a ser un tema sumamente importante. Y pues agradecerle, doctor Elmer, su apoyo, su esfuerzo, su gran ponencia del día de hoy. Bendiciones y aplausos para usted. Considero que todos estuvimos... Muchas gracias. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Dios lo bendiga. Una excelente noche a todos. Gracias, buenas noches.